Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Mateo 9, versos 9 al 13. Vive Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios de los cielos, nosotros tenemos la convicción de que tú has estado y estás en este lugar. Todo lo que hemos hecho, Señor, es dedicado a ti. Cada canción, cada detalle, Dios mío. Nosotros hemos venido aquí, oh Dios, por ti. Y cada canción ha sido dirigida a ti, cada alabanza ha sido dirigida a ti, mi Rey. Tú estás en medio de tu pueblo, mi Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por recibir cada alabanza y cada detalle, Señor, que va dirigido a ti. Sé, Señor, que hay gozo en los cielos. Hay gozo en tu corazón cuando tus hijos te adoran y te alaban. Pero tenemos hambre de ti, Señor, y permite que tu palabra, oh Señor, y tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, un anhelo, Señor, intenso de que tú hables a nuestro corazón. De que tú sacies nuestra hambre, que cambies nuestra vida, Señor. Queremos ser transformados, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta porción que yo acabo de leer en el libro de Mateo hace referencia a un hombre que se convirtió a Cristo, llamado Mateo. Esta historia se repite en 3 de los evangelios: en Mateo, en Marcos y en Lucas. Estos 3 evangelistas hablan de este hombre que se convirtió a Cristo, que tuvo un encuentro con Dios, que nosotros lo conocemos como Mateo. Pero ¿quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Ustedes han escuchado muchas veces, han leído en la Biblia cuando a Jesús se le acusa de andar con publicanos y pecadores. Y un cobrador de impuestos, pues era un publicano. Así se le llamaba a los cobradores de impuestos. Quiere decir que cuando estamos hablando de Mateo, estamos hablando de una persona que no era querida, era un publicano. Y siempre a los publicanos los ponen al mismo nivel de los pecadores. O sea, es un publicano y un pecador. Publicanos y pecadores están al mismo nivel, son despreciados por el pueblo. Un publicano era aquella persona que cobraba los impuestos. Si lo ponemos en nuestro tiempo, trabajaba para Hacienda. Era el que saca, Hacienda es la que saca de tu sueldo cada vez que tú cobres. Hay una porción que te la quitan para el gobierno. En aquel tiempo el gobierno era Roma. Roma era el imperio que estaba sobre Israel, sobre Judá en este caso. Y Roma contrataba personas que fueran judíos para que esa persona que era judía, que como conocía a los judíos, estaba relacionado con los judíos, conocía a todo el mundo, pues le decía: bueno, tú vas a... En este caso Mateo fue contratado por el imperio romano. Ahora tú trabajas para Hacienda de Roma. ¿Ok? Tú trabajas para nosotros.
tú vas a cobrarle los impuestos a tu gente. Tú vas a cobrarle, como tú conoces a la gente, tú conoces a todo el mundo, pues tú eres el que vas a cobrar. Y los chavos nos los vas a dar a nosotros. ¿Qué sucede? Los publicanos tenían una fama, una mala fama. Porque los publicanos, el pueblo de Israel los veía como traidores. Estás trabajando para el imperio. Te aliaste con aquel gobierno que nos oprime para quitarnos el dinero. Pero no solamente eso. Si fuera hasta ahí, pues hay que pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar los impuestos. Pero lo que sucede es que los publicanos le cobraban de más a la gente y los extorsionaban. Eran unos pillos, eran unos traidores, y por eso eran tan odiados. Y los publicanos eran adinerados, no tan solamente porque el imperio romano les pagaba por el trabajo y les pagaba muy bien, sino porque ellos se dedicaban a robarle a la gente a los cuales le cobraban los impuestos. Ponle que tenía que cobrarle 20 pesos, pues le cobraba 30. Y si no, te acusaban de que no habías pagado. Y tenían una mesita en cierto lugar, una oficinita, ¿verdad? Como dice ahí, estaba en la mesa de los tributos. La gente venía allí y él les cobraba. Fulano de tal, vamos a ver, Babi, ¿cuánto tú diste este mes para el gobierno? Tienes que dar más. Y a ellos no les importaba si estabas mal económicamente o no, sino que ellos oprimían al pueblo. Por eso eran tan odiados, y en la Biblia le acusaban, inclusive aquí vemos que los fariseos acusaron a Cristo de que estaba comiendo en la misma mesa con publicanos y pecadores. Y le digo todo esto porque a esto se dedicaba Mateo. Ese era el trabajo de Mateo. No era muy querido, eran odiados por todo el mundo, y el nombre original de él no era Mateo. Mateo fue el nombre que Cristo le puso después que se convirtió a Cristo. Pero el nombre de Mateo era Leví. Y si ustedes pueden ir conmigo un momentito, yo quisiera volver a leer esta porción que leí al principio, pero la parte que la narra Lucas, el evangelista Lucas, en Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas narra el mismo suceso, pero es un poquito más específico. Y dice Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano, que es lo que le acabo de explicar, quién es un publicano, llamado Leví. Marcos y Lucas se refieren a este hombre como Leví. El libro de Mateo es el único que se refiere a él como Mateo. Y lo escribió él mismo. Y luego le explico. Llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Jesús lo vio, se encontró con él y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete. Este publicano le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos, otros pillos, y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Lucas lo explica un poquito mejor, con más detalle, y le dice, ¿verdad? Que la casa donde estaban comiendo era la casa del publicano. Lo especifica, lo invitó a su casa allí. Pero lo que quiero traer ahora en este punto es que el nombre que le pusieron sus padres al nacer no fue Mateo. El nombre que le pusieron sus padres fue Leví. Y Leví, ustedes han escuchado hablar de los levitas. Los levitas son aquellos que trabajan en el templo. Son aquellos que son dedicados al servicio del Señor. Leví es el padre, el patriarca de los levitas. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos de que Jacob tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos, uno de ellos se llamaba Leví. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios le dijo a los levitas: no le des
un territorio como tal. ¿Ok? Le van a dar ciudades para que ellos vivan, porque la herencia de los levitas, que son los hijos de Leví, va a ser trabajar en el templo. Serán los que serán dedicados a mí. Son santos, separados para Dios. Y los sacerdotes venían de esa línea. Nadie que no fuera levita podía ser sacerdote. Y levita se convirtió en un nombre para aquellos que trabajaban en el templo. Por eso en algunas iglesias tú puedes ver, hay gente que se refiere a los hermanos que trabajan en la iglesia como los levitas de la iglesia, porque son aquellos que trabajan para el Señor, están ahí en el servicio de la casa de Dios. Qué curioso que los papás de este hombre publicano, que él se llama a sí mismo Mateo, porque él es quien escribe el libro de Mateo, y él dice, yo soy Mateo. Él no dice, yo soy Leví. Él dice, yo soy Mateo. Él reclama para sí el nombre que Cristo le dio, no el nombre que le dieron sus padres. ¿Ok? Pero Marcos él se llamaba Leví. Y Lucas dice, él se llamaba Leví. Ese era el nombre de él. Ese era el publicano que se sentaba allí a cobrarle los chavos a la gente. Probablemente, ¿qué pensaron los padres cuando le pusieron? Yo no estoy diciendo que él pertenecía a la tribu de Leví. Yo estoy diciendo que el nombre que le pusieron fue Leví. Pero Leví era un nombre importante porque significaba aquel que trabaja para Dios, o sea, aquellos que le sirven al Señor. Probablemente sus padres, cuando nació, judíos, israelitas, pensaron, vamos a ponerle Leví, a ver si se dedica a trabajar para el Señor, a ver si es un buen siervo del Señor. ¿Ok? Es como la canción de Tony Croato que dice, vamos a ponerle Jesús a ver si me sale bueno. Y probablemente los padres le pusieron Leví pensando en que será un servidor del Señor. Pero qué desilusión para los padres de que cuando este niño crece no se convierte en un servidor de Dios, sino en un extorsionador, en una persona que es considerada por todo el mundo como un pillo, un traidor, el que nos extorsiona, el que nos roba, el que trabaja para el imperio que abusa de nosotros. Y en eso se convirtió aquel niño que los padres le pusieron Leví. Pero al crecer se convirtió en el pillo, en el publicano, en el que la gente desprecia. Probablemente este hombre había perdido el calor familiar, había perdido probablemente muchos amigos. Y los amigos que tenía eran otros publicanos y pecadores, porque prácticamente nadie se juntaba o quería ser amigo o invitaba a su casa a un publicano, porque si tú invitabas a tu casa a un publicano y el publicano veía lo que tú tenías en tu casa, ya tiene un televisor de 50 pulgadas, tiene una nevera nueva, los sillones, pues mira, tú tienes chavo, a ti te voy a cobrar más. Así que no era bueno que Mateo fuera a tu casa, no era bueno que Leví fuera a tu casa. Así que probablemente este hombre amigos buenos no tenía. Los amigos de él eran los que robaban, los adinerados, los que se codeaban con el gobierno. Y esos eran los amigos de él. O sea que probablemente, yo no sé la soledad cuando él se encontraba solo, cómo se sentía. Y si se sentía redarguido por lo que hacía. Si se sentía mal en algún momento dado. Hay gente que se siente mal por lo que hace, pero cuando ven el montón de chavos que tiene, dice, olvídate de eso. Más vale tener chavo que sentirme bien, así que vamos a seguir haciendo chavo. Pero este hombre no era el orgullo de sus padres, no era el orgullo de su nación. Y así era la vida de este hombre. Pero un día Jesús llegó a su vida. Un día Jesús llegó al lugar donde él estaba. Y todo cambió. Y es una cosa espectacular, hermano, porque hay una transformación en la vida de este hombre que he descrito como realmente la historia y la Biblia nos muestra cómo vivían los publicanos, cómo la gente los trataba, cómo los despreciaba. Así era este hombre hasta que Cristo llegó. Y leímos ahí en Mateo y Lucas que él se encontraba haciendo aquello que era su trabajo. Él se encontraba robando cuando Jesús llegó a su vida. Gloria a Dios. Y cuando Jesús llega a su vida, todos veían a Mateo
o a Leví, que es la misma persona. Todos lo veían como un traidor, como un publicano, como un pillo, pero Jesús lo veía como una persona que tenía una gran necesidad. Jesús lo vio y no vio al pillo. Jesús lo miró y llegó allí frente a la mesa donde estaba él cobrando y cobrándole de más a la gente, y la gente quizás detrás de ese pillo sin vergüenza. Ese que me ha quitado todo, por culpa de él estoy como estoy. Mira cómo se ríe, mira cómo está vestido con tantas vestiduras caras y yo aquí. Pero Jesús lo miró y vio a un hombre en una gran necesidad. Jesús lo miró y vio probablemente lo que él pensaba, lo que él sentía cuando estaba solo. Y Jesús vio a un hombre en una gran necesidad y alguien que quería ayudar. Porque cuando la gente lo cuestionó, cuando la gente se le acercaron, los escribas y fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué ustedes están con publicanos y pecadores aquí? Y Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús lo vio como un enfermo espiritual. Este hombre tiene una enfermedad del espíritu que se refleja en lo que hace, en lo que habla, en lo que dice, en cómo se comporta. Pero eso es producto de una enfermedad del espíritu. Y yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores al arrepentimiento. Así que mientras todos lo veían de esa manera y le daban de codo, Jesús veía otra necesidad. Veía otra cosa, veía un hombre en necesidad. Muchas veces nosotros nos podemos sentir incómodos con alguien que te hace mal, que te trata mal, que te ha hecho la vida imposible. Y uno trata como cristiano de no verlo de esa manera. Pero en la carne a veces uno lo que mira es, llévatelo o yo te lo envío, Señor. Pero Jesús lo miró y vio a un hombre enfermo espiritualmente. Vio a alguien que tenía hambre y sed espiritual. Y Jesús dijo: yo me voy a quedar con él y me siento a la mesa a comer con este hombre que está en necesidad. Nadie quería que Mateo lo siguiera. ¿Tú te imaginas tú viviendo en aquel tiempo y que tú estés caminando y Mateo detrás de ti? Donde quiera que tú vas, Mateo detrás de ti. Y coges para allá y Mateo detrás de ti. O sea, el cobrador, Hacienda detrás de ti todo el tiempo. Nadie quería que Mateo lo siguiera. Pero Jesús se le acercó y le dijo a Mateo: sígueme. Camina tras de mí. Mírame. Aprende. Déjame entrar a tu corazón. Oh, tremendo. Qué bueno. Jesús te dijo a ti un día, y si no te lo ha dicho, hoy te lo dice: sígueme. Sígueme, no importa cuán pecador seas, deja lo que haces y ve tras de mí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hay algo en esta porción que leímos que a mí me encanta. Es el verso 28. Cuando Jesús le dijo: sígueme, en el verso 27. En el verso 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Dónde estaba Mateo? Sentado en la mesa de los tributos. ¿Qué había allí? Allí había mucho dinero. Allí estaban los papeles. Allí estaban los ayudantes. Allí estaba su negocio. Eso representaba con lo que él se ganaba la vida. Dice la Biblia que él, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. Y le siguió. Lo dejó todo. Todo es todo. Ese día él decidió dejar de ser publicano. Ese día él dejó de ser pillo. Ese día él dejó de ser traidor. Ese día él dijo: yo me voy a dar otra oportunidad. Alguien me vio, alguien me miró y no me vio como alguien despreciable. Alguien me miró y me vio como alguien en necesidad. Dios me miró y me vio como alguien en necesidad. Yo decido seguirlo. Y me está diciendo que lo siga.
Y la vida de Mateo era algo horrible. Era algo horrible. Pero en esos momentos el Señor le está diciendo, sígueme. Fíjate que Jesús no le dijo nada más. Lo único que le dijo fue, sígueme. Sígueme. Wow. Lo dejó todo. Todo. ¿Sabe que hay gente? Él no hizo esto. La Biblia no dice que él, espérate, voy. Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, dame un segundito. Y agajó los papeles, agajó los chavos, dobló la mesita, le dijo a los muchachos, tienen la tarde libre, nos vemos que voy detrás de Jesús. Y se llevó todo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él se levantó. Visualiza en ese momento. Él tiene todo el dinero del robo, de la extorsión, de la traición. Todo está ahí. Y normalmente habían guardias con él, habían soldados, porque estaban allí velando que todo. Y él se levantó y se fue. Es como si tú estuvieras en un trabajo, estuvieras trabajando en una barra, en un prostíbulo, y tú estuvieras allí en el counter vendiendo ron, cerveza y por el lado un poquito de marihuana y qué sé yo. Y de momento Dios se mete en la barra y te dice, sígueme. Y tú soltaste todo y te fuiste. Y dejaste todo abandonado. Pues eso es lo que dice ahí que Mateo hizo. Soltó todo y se fue tras de Jesús. El día que tú decidiste a seguir a Jesús, ¿tú hiciste eso? O hay cosas, o doblaste algunas cositas, la mesita, cogiste los chavitos, cogiste algunas cosas de tu antigua vida y vas caminando detrás de Jesús, pero en el bulto que llevas en la espalda llevas un montón de cosas que no estuviste dispuesto a dejar para seguir a Jesús. Y eso pesa en el camino. Eso no te deja seguir a Jesús como es debido. Eso hace que tu crecimiento sea lento. Eso te hace recordar el pasado. Eso es no quemar los barcos. Hernán Cortés fue el que quemó los barcos. Los maestros me dicen, sí, ese fue, ¿verdad? Hernán Cortés, uno de los pioneros en América, que vino de allá de España, y vino a pelear con los indios y a quedarse con todo. Y cuando los marineros que estaban con él se bajaron del barco y dijeron, aquí nos comemos a los nenes cruz, olvídate. Y fueron con sus pistolas y todo, y equipados, muchos cañones y todo. Pero cuando llegaron a México, a lo que es México, se dieron cuenta que quizás los indios no tenían los mismos armamentos, pero eran bravos y eran más. Y Hernán Cortés se percató de que estaban haciendo un plan los marineros para que cuando Hernán Cortés se quedara dormido por la noche, se iban a ir al barco y vámonos y dejarlo peleando el solo y vámonos para España otra vez, que este hombre está loco. Y Hernán Cortés lo que hizo fue que se fue al barco y le pegó fuego. Y le digo, ahora nadie sale de aquí. No hay marcha atrás. Aquí hay que pelear como dé lugar. Así que si tú pensabas pelear, ahora es que vas a pelear duro. No hay nada que te recuerde a España. No hay nada, no hay un medio para volver atrás. Lo vamos a dejar todo. Y eso fue lo que hizo Mateo. Quemó los barcos. Dijo, no hay marcha atrás. Pero hay gente que está en Cristo y sigue cargando cosas. Hay gente que está en Cristo y tiene cosas que lo atan al mundo y no están dispuestos a quitarlo, no están dispuestos a sacarlo. Pero qué tremendo es cuando nosotros podemos quemar los barcos. Qué tremendo es cuando nos podemos levantar de la mesa y dejar de hacer todo lo que hacíamos antes y dejarlo por perdido y seguir a Jesús. Eso te hace más ágil, caminas mucho mejor, no hay marcha atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que eso se cumpla como se cumplió en la vida de Mateo, se cumpla en nuestras vidas, hermano. Y si todavía estás cargando con algo del pasado, de tu antigua vida, ya es hora de que lo botes. Ya es hora que lo saques de ti para que puedas crecer como Mateo creció.
Gloria a Dios. Pero no solo eso. Dice la Biblia que Mateo le hizo una fiesta en su casa. Mateo lo siguió y luego le dijo: yo te voy a hacer una fiesta, yo te voy a hacer un banquete. Así que él hizo un banquete en su casa e invitó a Jesús. ¿Y saben qué? Esa fue la primera actividad evangelística que hizo Mateo. ¿Por qué? Porque dice que invitó a los publicanos y pecadores para que estuvieran allí a la mesa con Cristo. Y allí Cristo se aprovechó y les predicó a todos los publicanos y pecadores. Y aunque no menciona a los que se hayan convertido, probablemente se convirtieron algunos o se convirtieron luego. Pero qué tremendo, porque no solamente suelto todo, te sigo, sino que ahora te hago un banquete y te preparo el ambiente para que prediques el evangelio de Cristo. Y Cristo mismo predicó a los publicanos y pecadores. Y Cristo se sentó a la mesa con los publicanos y pecadores, no para hacer lo que ellos hacían, sino para predicarles el evangelio. Qué tremendo cuando nosotros podemos tener amigos que son pecadores y nos acercamos a ellos no para hacer lo que ellos hacen, sino para llevarles el evangelio de Cristo, para decirles que Cristo ve la necesidad que tienes, que el Señor te ama y quiere cambiarte. Como cuando Jesús le habló a aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y todo el mundo tenía la piedra para tirarle. Y Jesús le dijo: yo no te voy a juzgar ahora. Vete, pero no peques más. No lo vuelvas a hacer. Nosotros no estamos para amar, nosotros estamos para amar al pecador. Amamos al alcohólico, al borracho, amamos al homosexual, amamos a la lesbiana, amamos al transexual, amamos al mentiroso, al adúltero. Pero el Señor te dice, y el Señor te ama y quiere cambiar tu vida. No es que ama lo que tú haces y, ay, te quiero, sí, sigue haciéndolo. No. Eso no fue lo que Jesús le dijo a los pecadores. Jesús los cambió, los perdonó, los transformó y le dijo: no peques más. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros. ¿Qué pasó en la vida de Mateo? Mateo tuvo un crecimiento espiritual espectacular. Mateo se convirtió en uno de los 12 discípulos. No todos los que se convertían llegaron a ser discípulos. No todos los que seguían a Jesús eran discípulos. Había multitudes que seguían a Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, pero solo habían 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos, Mateo era uno. O sea, llegó a ser discípulo de Jesús. Con razón querían matar a Cristo. Mira a quién tú tienes ahí: al que me robó, al que me extorsionó, al traidor. Pero se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. Y Mateo escribió el libro prácticamente más largo del Nuevo Testamento. Escribió el libro de Mateo. Es el libro que da comienzo al Nuevo Testamento. Es uno de los evangelios, el primero de los evangelios y el más largo de los evangelios, escrito por Mateo. Yo creo que lo único que Mateo se llevó cuando se levantó de la mesa fue el lápiz para poder escribir la historia de Cristo. Lo demás lo dejó allí. El lápiz se lo llevó y con eso escribió el evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos. La historia de Cristo desde su nacimiento hasta después de la muerte de Cristo, porque narra que después que Cristo muere, resucita y tiene apariciones y le ministra a los apóstoles. Y ahorita en el estudio bíblico que le estábamos dando a Brian y a Joniel, hablábamos del bautismo en agua y cómo en Mateo 28, versículo 18 en adelante, por ahí más o menos, habla de cómo Jesús, después de resucitar, le dice a los discípulos, a los apóstoles: vayan a las naciones, conviértalas en discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Mateo escribe desde el nacimiento, desde antes del nacimiento de Cristo hasta después del nacimiento, después de la muerte de Cristo, narrado por este hombre. Así fue su crecimiento. Él prueba que Jesús es el Mesías
de los cuales las profecías del Antiguo Testamento hablan. Todas las profecías de que iba a venir un Mesías, Mateo con su escrito, él prueba de que Cristo es ese Mesías prometido, y lo prueba escribiendo el libro. Narra todos los detalles de la vida de Cristo. Ese libro de Mateo va dirigido a los judíos y proclama a Cristo como el Mesías, como el Rey, ungido por Dios, heredero al trono de David. Ese es el enfoque que él le da al libro que él escribe. Y Mateo, le decía ahorita que Mateo no, cuando él escribe, él no pone el nombre que le dieron sus padres, él pone el nombre que le dio Cristo. Y Mateo significa don de Dios, regalo de Dios. Así que él se convierte en un regalo de Dios para la humanidad, porque Dios lo utiliza para escribir un evangelio. Y uno de los más espectaculares de los 4 evangelios. Así que él, cuando escribe, él dice: el hombre que estaba sentado allí en el banco de los tributos, la gente lo conocía como Leví, pero Dios lo convirtió en Mateo, que soy yo. Y él se llama a sí mismo Mateo. Yo soy un regalo de Dios, yo soy un don de Dios. Después que Dios hizo el milagro en su vida, que vivió con Cristo, que pasó todas las que pasó al lado de Jesucristo, él dice: yo tomo mi nombre, el nombre que Dios me dio. Dios me vio a mí como un regalo, y yo soy el regalo de Dios. Yo soy un don de Dios. Antes yo era una maldición para la gente, pero hoy yo soy un regalo de Dios para la gente. Antes yo hería, antes yo robaba a la gente, pero ahora cuando la gente me ve a mí, ven el amor de Dios, el regalo de Dios para la humanidad. Así que yo me olvido del antiguo nombre, de mi antigua vida. Yo soy un regalo de Dios, yo soy Mateo. Y así se llama el libro, Mateo. Gloria a Dios. Y voy cerrando con esto. Al igual que Mateo, Jesús un día pasó por tu vida y te vio haciendo lo que tú hacías antes. Te vio pecando, te vio en tristeza, te vio en dolor, como la gente te veía, como lo que tú hacías antes. Y el Señor te dijo: sígueme. Y si estás aquí hoy es porque tú has decidido seguir a Jesús, igual que Mateo lo hizo. Pregúntate si tú lo has dejado todo atrás, como lo hizo Mateo, o todavía cargas con algo. Yo creo que, como dije ahorita, lo único que Mateo se llevó de la mesa fue el lápiz para poder escribir. Lo demás se quedó allí. Que el mundo se quede con eso, que el diablo se quede con eso. ¿Lo has dejado todo para seguir a Jesús? ¿O hay cosas que te persiguen? Si le estás sirviendo, pregúntate si tu vida es un banquete para Dios. Mateo se levantó, dejó todo, siguió a Jesús y le hizo un banquete. ¿Es tu vida un banquete para Dios? ¿Es tu vida algo en lo cual Dios se alegra? Que Dios, bendices a Dios con tu vida. Dios puede alimentarse. ¿Eres útil en las manos de Dios? ¿Eres un instrumento de Dios? ¿Es un banquete tu vida para Dios? Pregúntate si has crecido espiritualmente como creció Mateo. Un hombre que se convirtió en uno de los 12 discípulos. Un hombre que cuenta la historia, que luego se convirtió en mártir. Mateo fue asesinado por la causa de Cristo. Estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Y Mateo escribió uno de los evangelios. Se convirtió en un hombre con un crecimiento espiritual
de ser un pecador empedernido, de ser un pillo, se convirtió en alguien que fue un regalo de Dios para la humanidad. ¿Cuánto tú has crecido? ¿Cuánto has crecido espiritualmente desde ese día que le decidiste seguir a Jesús? Si estas cosas no han ocurrido en tu vida, es hora de ponerte a pensar: necesito volver a Jesús. Necesito repensar cómo estoy siguiendo a Jesús. Es importante soltar todo aquello que todavía no has soltado. El Señor está esperando el banquete de parte de nosotros hacia Él. El Señor está esperando que nosotros maduremos espiritualmente y que crezcamos espiritualmente. Que no toda la vida seamos niños. Que le demos fruto al Señor. Que el Señor pueda llamarte para usarte. ¿Cuánto te usa Dios? ¿Cuán instrumento eres tú en las manos de Dios? ¿O estás siguiendo a Cristo desde hace varios años con una carga en tu espalda, con cosas que no te dejan moverte tan fácil con Dios? Suelta todo lo que te impida seguir a Jesús. Yo quisiera orar en estos momentos y voy deteniéndome aquí. Y en esta oración, si tú necesitas soltar algo, si tú necesitas hacerle un banquete porque nunca le hiciste un banquete al Señor. A veces estamos detrás de Jesús buscando qué Jesús me puede dar. Hay gente que pasa toda la vida pidiéndole a Cristo. Hay gente que pasa toda la vida esperando a ver qué banquete Dios me da. Pero el Señor está esperando que tú le des el banquete a Él. Que seas tú quien le sirva al Señor. A veces lo tenemos como si fuera un amuleto, como algo, a ver si Él me ayuda, a ver si me provee, a ver si me sana, a ver si me soluciona el problema, a ver si me ayuda en esta situación. Señor, estoy así, estoy asado. Y el Señor dando y dando y dando y dando. Pero Mateo dijo: no, yo te voy a dar a ti, Señor. Yo te voy a dar a ti un banquete. Yo te voy a dar a ti una cena, un almuerzo. Y no solo eso, yo soy el regalo. E invitó a sus amigos para que conocieran a aquel que Él había conocido. Yo no sé si de ese día en adelante Roma dejó de recibir tanto dinero, porque se le fueron unos cuantos. Tuvieron que reclutar a otros. Pero qué tremendo cuando el diablo pierde sus instrumentos. Qué tremendo cuando el diablo se queda sin recursos. Porque en el mundo nosotros somos los recursos que el diablo usa. Qué tremendo cuando todo ese recurso lo sacamos de las manos del diablo y lo ponemos en las manos de Dios. El que no recoge conmigo desparrama, dice la Biblia. Cuando llegamos a los pies de Cristo, somos el instrumento que Dios usa. Somos el regalo de Dios para el mundo. Yo quisiera que oráramos y no voy a hacer un llamado, pero si allí donde tú estás tú necesitas eso, haz esta oración conmigo. Y si necesitas pedirle perdón al Señor, y si necesitas entregar la mesa, la lista de las personas a las cuales le cobraba, como Mateo, todo aquello que tienes que entregar y que hasta el día de hoy, desde el día que decidiste seguir a Jesús, andas con esa maleta, con esa mesa encima, suéltalo, entrégaselo al Señor y dale un banquete a Dios. Señor, algunos de nosotros andan con mesas en la espalda, con cosas que usábamos para pecar, con cosas que usábamos para maldecir a los demás. Pero hoy, Dios, decidimos que no te seguiremos más con eso en la espalda. Te vamos a seguir siguiendo, pero entrego, Señor, suelto, lo soltamos. Dile al Señor: lo suelto. Suelto esto que me ata al mundo. Señor, si se me ha pegado, córtalo, Dios. Si siento que me duele al soltarlo, Señor, sé tú mi consuelo.
Si siento que pierdo, si lo suelto, Señor, recompensa mi acción. Bendice mi acto, Señor. Me tiro en fe, porque al soltar esto creo que pierdo, Señor, pero me tiro en fe. Contigo gano, Dios. Contigo gano, Padre. Contigo soy sano. Contigo soy libre. Contigo me convierto en un regalo para el mundo. Contigo, Señor, tengo crecimiento. Contigo escribiré nuevas historias, Señor, nuevos libros. Otros leerán mi vida. Otros leerán tu vida a través de la mía. Otros leerán mi vida y se gozarán por el cambio que tú hiciste en mí. Dios, quiero ser tu banquete. Señor, quiero ser el lugar donde vienes a recoger frutos. El lugar donde vienes a comer, el lugar donde vienes a deleitarte. Hoy, Señor, me convierto en el banquete tuyo, Señor. Ven, toma de mí, úsame en el nombre de Jesús. Hago ese compromiso contigo, mi Dios. Gracias por amarme. Gracias por venir a la mesa donde yo me encontraba trabajando para el diablo. Gracias por mirarme con ojos de amor y misericordia, y no con los ojos con los cuales yo mismo me veía y con los ojos como me veía el mundo. Me has visto con ojos de amor y misericordia. Me amaste, me llamaste y me convertiste en un gran regalo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú fuiste ministrado por el Señor y hiciste esta oración conmigo, dale un aplauso al Maestro, aleluya, y dale gloria y dale honra. Señor, este aplauso es para ti, Señor. Gracias por venirnos a buscar. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, oh Dios. Gracias, gracias, mi Señor. Bendito Dios. Amado, Dios es bueno y la misericordia del Señor no se ha acortado.